Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Idea Negocio. Esta vez va a ser algo distinto, va a ser algo diferente porque voy a introducir una nueva sección en la que traeré las claves de los mejores libros sobre emprendimiento, marketing, negocios, ventas, productividad. La idea es que sean episodios cortitos, 10-15 minutos como mucho, y traeros las principales pepitas extraídas de ese libro. De esta manera, si ves que luego te gustaría seguir indagando en el tema, pues es un libro que te puedes comprar y seguir aprendiendo sobre ese tema. Entonces, si va gustando este tipo de episodios, pues me gustaría uno de vez en cuando, de algún libro así muy top que me lea, ir trayéndolo al podcast. Para este primer libro, traigo el libro de Rompe la barrera del no, de Chris Voss, un experto negociador, por lo que hablaremos de negociación. Chris trabajó en el FBI más de 24 años y es uno de los mayores expertos y referentes del mundo en técnicas de negociación. Y este libro nos aporta algunas claves y tips para la hora de negociar en el día a día que os iré compartiendo. Porque al final, si nos paramos a pensar, al final la vida es un continuo ir y venir de negociaciones, ya sea cuando negocia una subida salarial, por ejemplo, el hacer un plan y no otro, las condiciones de una compra o venta, incluso con tus hijos, tu pareja, tus amigos, al negociar ciertas cosas del día a día. Por eso es tan importante aprender algunas claves sobre el tema y nunca está de más meter este tipo de conocimiento en nuestra mochila. Y vamos al lío con las claves sobre negociación. La clave número uno que nos dice Chris en su libro sería la de ser un espejo. ¿Qué quiere decir esto? El autor destaca la importancia de escuchar a la otra parte en una negociación y prestar atención tanto a lo que se dice, pero también muy importante a lo que no se dice. Porque mediante esta escucha activa podremos detectar las emociones, la confianza y la seguridad que puede tener la otra parte para empezar a dar pie a una conversación. Es importante también hacer preguntas abiertas para fomentar esa discusión y para llegar a la colaboración. La clave de esto es entender las emociones y motivaciones que está detrás de la posición de la otra parte, para encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes. El autor menciona la técnica de calibrar la voz para crear una comunicación más efectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es clave en la negociación, pues hablar tranquilo, con una sonrisa, que genere confianza a la otra parte. También el tema del tono, porque todo este tema de esta sonrisa consciente al final crea en la otra persona una especie de empatía y seguridad, nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo. También habla de una técnica que es la de repetir al acabar las frases con la persona que estás negociando, repetir las últimas tres palabras, porque se ve que esto crea un vínculo en el cerebro que hace que vaya generando confianza contigo, esa persona. Y como sabemos, al final la vida es negociar. Bien nos dice, por ejemplo, que la negociación no es una batalla, sino un proceso de descubrimiento, que al final el objetivo es desvelar la mayor cantidad de información posible de la persona con la que estás negociando. Y como decía, el reflejo hace magia. El reflejo es el arte de insinuar similitud con la otra persona, lo que facilita la creación de vínculos, porque hace ver a la otra persona como que eres de su grupo. Luego, otra de las claves es que nos dice que deberíamos centrarnos en despejar esas barreras. Al final eso es algo que hacen muchísimas empresas, ¿no? A la hora de vender algo, en sus landing page o en sus campañas publicitarias, ¿no? Intentan muchas veces despejar esas barreras mentales o esas dudas que pueda tener la persona a la hora de adquirir su producto o servicio. Pues aquí el autor también nos dice lo de centrarnos en despejar las barreras y ese tipo de influencias negativas que pueda tener para llegar a un trato o a un acuerdo. También nos aconseja, en ciertas negociaciones, hacer una lista de las peores cosas que la otra parte pueda decir de ti para decirlas tú antes. De esta manera desactivas y dejas sin herramientas a la otra parte. Esto lo veo muy importante, porque si tienes una debilidad, un defecto que la otra parte pueda utilizar contra ti y tú lo sacas a la luz antes, se queda sin armas. Luego nos habla de que tengamos cuidado con el sí, que dominemos el no. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando se ofrece algo a alguien,
y te da un sí muy rápido a la ligera, ese trato o esa negociación no suele llegar a buen puerto. Él dice que tiene comprobado que la mayoría de las grandes negociaciones o tratos empiezan con un no. Empieza con un no que se tiene que ir trabajando poco a poco, se tiene que ir creando esa relación de confianza para finalmente acabar con algo positivo. Por eso dice que tenemos que cambiar la visión del no, porque un no da pie a abrir una negociación. Al final dice que el no es algo que suelen decir rápido porque es una respuesta donde la persona se siente a salvo. Ahí es cuando hay que empezar a trabajar en ese futuro trato, en ese futuro sí. Por eso nos dice que rompamos el hábito de intentar conseguir que la gente nos diga un sí muy rápido, porque muchos de esos sí luego pueden caerse por el camino. Y que tengamos en cuenta que el no es un fracaso. A menudo solo significa espera o aún no me siento cómodo con esta negociación o este trato. Al fin y al cabo, no se trata del fin de la negociación, sino el principio, el punto de partida para empezar a trabajar. Entonces, que nos digan no, hace que nuestro interlocutor defina su espacio, al final acumula confianza y comodidad para escucharnos después. Por eso nos dice que hay que estar muy atento a todos los detalles de la conversación para poder negociar en su mundo. Es decir, la clave de todo esto es que el interlocutor se convenza de que lo que nosotros queremos al final ha sido idea suya. Y saber hacer esto es increíble. También ve clave el poder de llegar a ese entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú le haces ver a la otra persona que entiendes su objetivo, sus sueños y sus metas, se hace posible ese cambio mental en la otra parte y a partir de ahí se empiezan a establecer cimientos para llegar a un buen acuerdo. Luego hay algún ejemplo de algún estudio que han hecho en la Universidad de Columbia sobre la hora de pedir un aumento salarial y concluye que cuando están negociando un salario, esas personas que en vez de decir una cifra fija, dicen un rango poniendo la cifra que de verdad quieren cobrar abajo y luego abriendo el rango hacia arriba, acaban consiguiendo con mayor éxito esa cifra inicial de la que estaban pensando, por ejemplo. Y dice, me gustaría cobrar 50.000 euros, ¿no? Recomienda no decir me gustaría 50.000, sino porque probablemente intenten tirar a la baja. Pero si cuando llegue el momento le dices, estoy dispuesto a establecer un rango entre 50.000 y 85.000, seguramente por ese efecto anclaje acaben cediendo y dándote esa cifra inicial que pedía. Se hizo un estudio sobre esto y se concluyó establecer un rango era mucho más recomendable. Luego, algo que me llamó mucha atención es al hablar de cifras, soltar cifras raras. Cuando llegue el momento de una negociación de cualquier índole en el que se tenga que poner cifras sobre la mesa, nunca decir números cerrados en el sentido de 10.000, 20.000, 30, 40, sino 19.724, 24.812. Porque esto da como cierta seguridad de que esa cifra está muy bien estudiada y muy bien meditada a la hora de proponer una oferta o pedir tal cantidad. Da como menos pie a que la otra parte intente negociarte o tirar la cifra para abajo. De como que esos números suenan muy serios y definitivos y sirven mucho para fortalecer nuestra posición en la negociación y apuntalar las ofertas. Al final, toda negociación está condicionada por una red de deseos y necesidades que hay que tratar de descubrir para llegar a un acuerdo. Muchas veces también el mejor trato es no llegar a ningún trato, porque nos dice que ese tipo de acuerdos intermedios acaban sin satisfacer a ninguna de las partes y puede que en el futuro no dé pie a nuevas negociaciones. Y otra de las claves es que los seres humanos tendemos a asumir más riesgos a la hora de evitar pérdidas que a la hora de obtener beneficios. También hay que saber jugar con este sesgo. Luego hay que tener en cuenta también la regla del 7-38-55. ¿Qué quiere decir esto? Que el 7% del mensaje está basado en las palabras, mientras que el 38%, que ya me parece mucho, viene del tono y el 55% del lenguaje corporal. Así que hay que prestar mucha atención al lenguaje corporal de la otra persona.
e identificar si lo que dice concuerda con lo que está haciendo. Si no concuerda, que posiblemente te esté mintiendo. También recomienda mucho el hacer preguntas que empiecen por cómo o qué, como que le estás pidiendo cierta ayuda y crea que tiene el control de la situación. Esto dará pie a respuestas más largas que nos darán información para luego utilizar a nuestro favor. Porque tenemos que tener algo muy claro. La persona que esté hablando está revelando información. Así de sencillo. Cuanto más hable una persona, más información, consciente o inconsciente, estará revelando. Luego, en temas de regateo, etcétera, no os recomiendo. Es más, yo hace poco estuve en Marruecos y al final allí te hace un experto regateador o negociador, como quieras llamarlo. Recomienda primero establecer tu precio objetivo, sí o sí. Luego, fijar tu primera oferta en el 65% de tu precio objetivo y calcular las cantidades para subir tu propuesta al 85%, al 95% y al 100%, que sería tu precio objetivo. Si te mencionan una cantidad más alta que la oferta objetiva, usa la empatía y otras maneras de decir no. Luego, no utilices números redondeados. Si tu cantidad, como hemos dicho antes, si tu cantidad es de 50.000, cámbiala a 48.723, que como hemos dicho, le dará una credibilidad extra a esta cifra. Y luego, en tu oferta final, agrega, si puedes, un elemento que no esté relacionado con el dinero, para que la otra persona sepa que esa ya es tu oferta final. Y vuelvo a repetir, si nada de esto funciona, muchas veces el mejor trato es no hacer ningún trato. Luego, usar el nombre de la otra persona te humaniza como negociador, en ese sentido. Al final, el humor y la cercanía son las mejores herramientas para empatizar y romper el hielo y eliminar esas barreras iniciales. También os recomienda explorar el principio de similitud. ¿Qué quiere decir esto? Que intentes investigar en qué os parecéis, qué tenéis en común, qué tipo de cosas compartís, porque la gente está más dispuesta a hacer negocios contigo o a darte un trato más favorable si te ve que eres de su misma tribu, grupo, como quieras llamarlo. La gente al final quiere hacer cosas o negocios con sus iguales, algo que puedas tener en común con la parte con la que estás negociando, puede muchas veces abrir esa puerta o darte esa llave para llegar a un buen final, ¿no? En definitiva, yo creo que para que no se haga muy largo el episodio, estas serían las principales claves del libro para mí, las que he apuntado. Importante el no olvidar que cuando nos dicen un sí o un tienes razón muy rápido pinta feo. Muy importante lo de practicar la empatía táctica, el hacer ver que comprende sus sueños, sus objetivos, lo que quiere conseguir para empezar a crear esa primera relación. Y por último, aprender a negociar, pues muchas de las veces te permite lograr los objetivos que deseas en la vida. Y rompe la barrera del no de Chris Voss es fundamental en la vida de las personas que usan las negociaciones en su día a día. Esto es algo que al final se trabaja, ¿no? Que se aprende con el tiempo y fijándose en los demás. Yo me fijo mucho en mi alrededor cuando voy a una negociación. Yo sé que es algo que hay gente que le incomoda, ¿no? El negociar. A mí también, pero cada vez me intento forzar más en este tema, en intentar aprender a negociar, a hablar con las personas, llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes. Gracias a la experiencia de Chris Voss en este libro, experto en negociación y, como hemos dicho antes, he trabajado muchísimos años en el FBI poniendo en práctica todo lo que cuenta, me di cuenta del daño y los beneficios también de una mala y una buena negociación. He aprendido de este libro algunas técnicas que llevaré en mi mochila de experiencia a la hora de negociar. Para los que quieran seguir profundizando sobre el tema, os dejaré el link. También tenéis el cupón de Sharing Away, nuestro patrocinador. No te olvides ir a la descripción del episodio. Si te ha gustado, compártelo, dale like. Para más información y contenido, www.deideanegocio.es. Suscríbete a la newsletter porque estoy pensando en mandar esto que acabo de decir, unos puntos así resumidos, para que en una lectura rápida de 3-4 minutos puedas tener todo el contenido. Te veo en deideanegocio.es. Pásate por ahí, suscríbete porque por ahí voy mandando también este tipo de conocimiento, ¿no?
que voy descubriendo, tanto en las entrevistas como en los libros que voy leyendo, como lo que voy aprendiendo en mi vida profesional. Así que si quieres tú también tener estas pepitas de conocimiento, ahí tienes todo. No me enrollo mucho más, agradeceros a todas esas personas que me apoyan, que me escriben esos mensajes de ánimo. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y seguimos aprendiendo.